Le damos nuevamente la bienvenida acá a su espacio, el Centro de Formación San Ignacio de Antioquía. Para el día de hoy tenemos la catequesis sobre la conciencia moral. Pues es tomada del Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 1776 a 1802. Esperamos pues esta catequesis les ayude un poco a discernir sobre precisamente lo que es la conciencia, cómo debemos formarla para poder dictar juicios de acuerdo pues como Dios lo quiere. Entonces, sin más preámbulos, pues empezamos. No sin antes desearles que la paz y la gracia de Dios, el Espíritu Santo, nos ayude para poder comprender el mensaje que les vamos a dar. Bueno, entonces, la conciencia moral. Podemos decir que la conciencia es como una facultad que tenemos todos nosotros, que Dios nos ha dado, y como vamos a ver a partir de aquí del numeral 16 de Gaudium Spes, nos trata como de definir un poco en qué consiste la conciencia moral. Entonces tomamos el Catecismo de la Iglesia Católica, una de sus constituciones dogmáticas se llama así precisamente Gaudium Spes, los gozos y esperanzas, y entonces dice así: de la dignidad de la conciencia moral. En la profundidad de su conciencia descubre el hombre una ley que no se dicta él a sí mismo, pero a la que debe obedecer, y cuya voz suena con claridad a los oídos del corazón cuando conviene, invitándole siempre con voz suave a amar y obrar el bien y evitar el mal. Haz esto, evita lo otro. Paremos ahí un momentico, ¿no? Está claro, pues, que es como una ley. La conciencia es como una ley que Dios ha escrito en el corazón de nosotros y que nosotros debemos obedecer. Es Dios el que la ha colocado ahí. Entonces, nos invita, como quedó claro, a amar y hacer el bien y a evitar el mal. Entonces tiene como esas dos facetas, no solo hacer el bien, sino tratar de evitar el mal. El hombre lleva en su corazón la ley escrita por Dios, a la que su propia dignidad le obliga a obedecer y según la cual será juzgado. Aquí nos dan la cita de Romanos 2, 15, 16. Vamos a leer entonces esta cita de Romanos capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice: ellos muestran que llevan la ley escrita en sus corazones, según lo atestiguan su conciencia y sus pensamientos, que unas veces los acusan y otras los defienden, como se verá el día en que juzgue Dios los secretos del hombre por medio de Jesucristo y según el evangelio que yo predico. Esto es palabra de Dios. Entonces, como podemos ver, al final va a haber un juicio en base a nuestra conciencia, a lo que Dios ha escrito en cada uno de nuestros corazones sobre hacer el bien y evitar el mal. Bueno, entonces podemos decir que así como va a haber un juicio final, nosotros también tenemos la capacidad de hacer nuestro propio juicio. Es un juicio de la razón, de nuestra capacidad de razonar, de la inteligencia, y pues para ello tenemos que interiorizar, tenemos que irnos allá a lo dentro del corazón y examinar qué es lo bueno, qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve. Entonces se dice que es como un encuentro directamente con Dios, que se encuentra ahí, como una cita, dice también por ahí el catecismo, una cita a solas con Dios. Y pues en ese encuentro también dice el catecismo que es como el lugar, dice que es el primer vicario de Dios, quiere decir que es como el primer sitio donde Dios se encuentra. Entonces que nosotros tenemos que siempre recurrir ahí, como que para poder tomar una decisión siempre es como teniendo en cuenta a Dios que está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces de nuestra razón emite un dictamen, un juicio que tiene que ser lo más verdadero y justo posible. Entonces se llama un juicio prudente porque sabe escoger,
de acuerdo a lo que nos has dicho, en el bien y en el evitar el mal. Entonces se llama rectitud de conciencia. Entonces la conciencia de nosotros tiene que, en lo posible, estar recta, bien formada. Y ese juicio que editemos nosotros, prudente o imprudentemente, siempre es responsabilidad de cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad. Entonces la idea es que nuestro juicio siempre y en todo lugar sea un juicio prudente, ojalá, para no equivocarnos, porque nosotros tenemos, como vamos a ver acá, algunas veces que tenemos juicios erróneos, entonces ahí es donde ya vienen las ocasiones de pecado y pues empezamos a caer y se puede convertir en un juicio pues que ya se desvirtúa mucho. Bueno, entonces podemos mirar aquí también que si cometemos un mal, digamos un juicio erróneo, también tenemos la capacidad de tan pronto haberlo cometido, juzgar que lo cometimos mal y nos da la opción de recapacitar para volver a hacerlo mejor. Entonces dice ahí que cuando cometemos el acto mal, recordamos que tenemos una esperanza y una misericordia, pues lógicamente en Dios, y nos lleva a pedir perdón por ese juicio, por esa imperfección. También a practicar el bien que no hicimos, como a resarcir esa falta, pues ahora sí tratando de hacerla de mejor forma, como practicando y cultivando las virtudes. Si nos equivocamos en esto, pues sabemos que tenemos que buscar la virtud en la cual nos equivocamos. Entonces, tratar de esta forma, no en quedarnos con una conciencia, digamos, laxa o que no le interesa que haya caído, sino que siempre Dios nos dé la capacidad de recordar que tenemos en Él una esperanza y una misericordia que nos va a perdonar para volver nosotros a pararnos, así como Jesús cayó, nosotros podemos caer, pero tenemos que levantarnos. Entonces todo con la gracia de Dios. De esta forma pues tranquilizamos nuevamente nuestra conciencia. Digamos que somos pecadores, pero no nos quedamos en esta condición de pecadores, sino que volvemos nuevamente, nos paramos, pedimos perdón, buscamos hacer el bien, cultivando las virtudes y empezamos nuevamente, seguimos el camino siempre tratando de ascendente, siempre en la búsqueda del bien y de la perfección. Bueno, también podríamos decir que aquí lógicamente se hace es como un examen de conciencia, ¿cierto? Entonces pues a nosotros se nos recomienda hacer el examen de conciencia, ojalá todos los días. En los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola recomendaba hacerlos en la mañana, en la tarde, cada día, luego cada semana, irlos contrastando con la semana anterior, luego cada mes. De esta forma pues vamos viendo el avance que vamos teniendo respecto a nuestros vicios, nuestros pecados y cómo los vamos superando día a día. Tenemos que ejercitarnos en base a un examen de conciencia sobre los actos cometidos el día anterior o la semana anterior. Entonces el juicio nos ayuda para cuando vamos a hacer un acto, pero también para cuando vayamos a evaluar nuestros actos anteriores. Nos dice también aquí que es un derecho. Entonces es un derecho que tiene toda persona a decidir en conciencia. Por eso en las constituciones políticas de cada nación viene la objeción de conciencia. Entonces una persona si ve que algo no le favorece, que va contra la conciencia suya, puede tutelar su derecho a la objeción de conciencia. Como vamos a ver, nadie lo puede obligar a hacer el bien, ni tampoco a evitar el mal. Digamos, por ejemplo, un médico que tiene ética y lo obligan a hacer un aborto, una ley donde está aprobado el aborto lo obligan, pero él por objeción de conciencia no está obligado a hacer ese aborto. Entonces de eso se trata, que nosotros estamos pues protegidos por esa objeción de conciencia como un derecho. Bueno, ahora vamos a ver que todos necesitamos formar nuestra conciencia. Es un proceso de toda la vida, digamos que empieza desde la niñez y es cuando el niño más capta en las primeras edades, en un principio de los 2 a los 5 o 6 años, pero también hasta los 10 años el niño está totalmente abierto a poder discernir qué es bueno y qué es malo.
pues es nuestra tarea de nuestros hogares, los padres de familia, es tarea también de las instituciones, digamos, de la escuela, el colegio, en el que se encarga la educación del niño, pero también es tarea de nosotros, de la iglesia. Entonces nosotros, digamos, en esas catequesis presacramental que se dan, o ya sacramental para primera comunión, ya el niño tiene que saber cuándo actúa bien y cuándo no actúa bien, porque ellos hacen la preparación para la confesión. Entonces, para poder recibir a Jesús Eucaristía, ellos necesitan conocer cómo es una confesión. Digamos, primero hablábamos del examen de conciencia, luego de la contrición del corazón. Entonces, aquí donde decíamos pedir perdón, ya tiene que haber un dolor o alguna forma de que la conciencia me dice actúe mal y me duele. Entonces, contrición de corazón. Luego viene el propósito de enmienda. Dice aquí, entonces recuerda, el bien por practicar y la virtud por cultivar. Entonces me propongo enmendar esa falta, tratando de volver a ser mejor. Luego ya viene la confesión de los pecados y la penitencia que le da al sacerdote. Entonces digamos que toda la vida nosotros debemos irnos formando sobre la conciencia, formar nuestra conciencia en base pues a los criterios que nos son dados. Y aquí por ejemplo nos coloca como primer criterio la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que nos da la primera gran orientación de cómo nosotros debemos vivir. Lógicamente haciendo la lectura en fe, en oración y tratando de llevarla a la práctica. Digamos que la mejor forma para nosotros es la que nosotros llamamos la lectio divina. Es una lectura orante de la palabra de Dios, que hay, digamos, la parte de una meditación que nos lleva en la fe, luego a la oración, a pedirle a Dios que podamos practicar, y el compromiso de practicar lo que hemos aprendido. También nos dice que tengamos en cuenta la cruz del Señor, pues el gran misterio de Jesús es la cruz, y como vemos, digamos, en las bienaventuranzas, y esto todo nos lleva a la cruz, a cómo debemos tratar de escoger siempre lo que más se parezca a la cruz de Cristo. Este es un criterio de discernimiento muy bueno, sobre todo para aspirar a la perfección. También tenemos la ayuda de los dones del Espíritu Santo. Cuando una persona empieza a examinar su conciencia y a querer ser cada día mejor, viene en asistencia de nosotros el Espíritu Santo con sus dones. Por ejemplo, el don de ciencia es el que nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo. Ya el don de fortaleza nos inclina hacia lo bueno. El don de consejo es el que nos dice inclínate hacia lo bueno. Entonces, siempre que nosotros estemos en proceso, siempre el Espíritu Santo nos estará ayudando con sus dones. También nos ayuda el testimonio y los consejos de otras personas que, digamos, ya están en ese proceso y están más adelantados. Por ejemplo, un director espiritual puede aconsejar a su dirigido a llevar mejor su vida espiritual. Y la enseñanza de la iglesia. Entonces, esto también es clave. La iglesia es nuestra madre. Entonces tenemos que dejarnos enseñar de nuestra mamá lo que ella nos tiene propuesto. Para eso está el catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo que todos los cristianos debemos tener en nuestra biblioteca, en nuestra casa, para estudio, el catecismo de la Iglesia Católica. Como vemos aquí, la palabra de Dios, el catecismo, y el crucifijo, la cruz del Señor. O sea, son cosas que si una casa no tiene esto, pues difícilmente una persona va a poder discernir, ¿no? O va a discernir erróneamente. Entonces, esas son algunas de las ayudas que nosotros tenemos para poder hacer un juicio de acuerdo pues a lo que Dios quiere. Bueno, ahora viene decidir en conciencia. Entonces, quiere decir lo que nosotros llamamos el juicio recto, ¿no? De acuerdo a lo que la conciencia rectamente formada pues nos manda. Dice que hay que decidir en lo que es justo y bueno. No es lo que el almacén de allá dice, que consuman y consuman de justo y bueno, no, sino hay que consumir y tomar lo que la conciencia nos hace ver como que es justo y bueno. O sea, toda cosa tiene una medida, digamos, una forma sabia de poder usarse, o de poder el hombre
usar de acuerdo a lo que necesita. Y buena, tiene que ser buena. O sea, no podemos tomar cosas que sean malas. Lo que es malo es del maligno. O sea, por eso dice en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Es líbranos del maligno, porque el maligno siempre está rodeándonos, inclinándonos siempre hacia el mal. Pues nosotros tratando siempre de evitar ese mal. O sea, tratar de no caer en tentación, pero si vamos a caer en una tentación, tenemos que superarla con la ayuda de Dios. Entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, siempre es todo esto queriendo hacer la voluntad de Dios, que se manifiesta principalmente en la ley divina. Entonces ahí donde están los 10 mandamientos. Estaba mirando por lo menos este libro que se llama Para Salvarte, es del padre Jorge Loring, que tiene una serie por EWTN, y en la parte final viene un examen de conciencia muy completo. Entonces digamos que los 10 mandamientos son como la base para examinar nuestra conciencia. Entonces es bueno tener en cuenta que Dios ha dado también, aparte de la ley natural que coloca en nuestros corazones, ha imprimido una ley en unas tablas y la renueva y la perfecciona en Jesucristo con la ley del amor. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo por Dios. Entonces se resumen esos dos. Entonces siempre la ley divina es el amor. Por eso San Agustín llega a decir, ama y haz lo que quieras. Entonces, para esa ley del amor, tenemos que tener en cuenta, digamos, aquí colocamos estas 3 reglas esenciales. Primero, no está permitido hacer el mal para obtener un bien. Eso tiene que estar claro. O sea, eso es lo que quiso decir alguna vez Maquiavelo, ¿no? Que era permitido hacer un mal para obtener un bien. No, en esto de la conciencia, lo primero es que no está permitido hacer un mal para obtener un bien. O sea, todo bien que tengamos como objeto tiene que ir siempre por la línea del bien. Si yo me robo algo de la tienda para ir a dárselo a un pobre que tiene hambre, digamos que se salta esto de la conciencia moral, porque hay un acto indebido que es el robo para hacer un acto virtuoso que es la caridad. Entonces la idea es que en lo posible este punto o esta regla no la infringamos. Aquí hay otra regla tomada del capítulo 7 de San Mateo, versículo 12, que nos recuerda, que dice: todo cuanto quieras que les hagan, háganlo también ustedes. Así nos dice Jesús. Entonces es una regla de oro. Todo lo que queremos para nosotros, ¿qué queremos para nosotros? El bien, ¿cierto? No, nosotros no queremos que nos hagan el mal. Pues todo eso que queremos, tenemos que hacerlo nosotros a los demás, el bien. Entonces nosotros, si no queremos que nos hagan el mal, no hagamos el mal al prójimo. Eso es claro. O sea, para un niño, un joven, y eso, que llegue a comprender esto y lo grabe siempre en su mente y en su corazón, es clave, que él no puede ir a pegarle a otra persona, a hacerlo sufrir porque le está haciendo un mal. Y si él no quiere que a él lo hagan sufrir, pues no haga sufrir. Entonces estas son reglas claves que el mismo Jesús nos da. Aquí también está en Romanos 14, 21 otra regla. Dice: no hacer nada que sea para tu hermano ocasión de caída. Entonces hay veces que nosotros pues escandalizamos. Ahí está lo que llamaba Jesús el escándalo. Ahí de aquel que escandalice a uno, mis más pequeños, ¿no? Más le valdría colgarse una piedra de molino y al cuello y tirarse al fondo del mar. Entonces quiere decir que nosotros podemos hacer caer a otras personas. Entonces digamos que nosotros somos responsables, no solo de nuestros actos, sino también de los actos de los demás. Si yo oriento a otra persona hacia el mal para que caiga, pues me van a tomar también el juicio a mí. Entonces la idea es que esta conciencia es también una conciencia moral, digamos que se hace comunitaria. Entonces yo me hago responsable también de mis hermanos, porque somos todos un cuerpo. Y finalmente tenemos el juicio erróneo. Como sabemos, pues no somos perfectos, sino ya estaríamos como los ángeles en el cielo. Tenemos que tratar cada día de ser perfectos como el Padre. Esa es la gran meta, ¿cierto? Pero nos equivocamos. Entonces, del juicio erróneo dice que el que lo comete deliberadamente se condenaría a sí mismo. O sea, deliberadamente, que decir, yo soy libre, pero ya sé
qué es bueno y qué es malo. Pero a sabiendas de que esto es malo, hago el mal. Entonces, ahí en ese caso me estoy condenando a mí mismo, porque pudiendo evitar el mal, no lo evito. A conciencia y en mi libertad, en mi libre albedrío, escojo el mal. Entonces, ahí ya es un juicio erróneo deliberado. Entonces, ahí ya, digamos que ya la persona es porque quiere ser mala. O sea, ya digamos, el demonio o en sí está tan influido en el mal que se ha vuelto malo. Y entonces, ahí es responsable él de su propia condena, digámoslo así. Pero también hay otro juicio que es afectado por la ignorancia. Entonces nosotros no nos la sabemos todas. Para tomar una decisión se necesita mucho discernimiento, como veíamos aquí, necesita formación. Entonces de alguna forma somos ignorantes en algunas cosas para poder tomar una decisión, digamos, la mejor decisión, porque hay veces que presentan ocasiones que son buenas, o que esta se pinta como buena o como mala, o por ejemplo, inclusive hasta para una elección de un político, uno cree que es bueno y se equivoca, entonces no lo conocía bien o no conocía, entonces uno puede también ignorar la situación o el acto en el cual va a elegir. Entonces dice que cuando no se preocupa es irresponsable, entonces que es cuando no se preocupa, ¿no? Entonces la ignorancia es cuando la persona pues en cierta forma ha descuidado un poco la formación en la lectura de la palabra de Dios, en la enseñanza de la iglesia, en los consejos de las personas espirituales. Entonces si uno no se preocupa, en cierta forma es irresponsable, o sea, yo soy irresponsable al no formarme. Yo tengo que saber qué tengo cada día, tratar de hacer los actos más rectos, que mis actos sean prudentes siempre. Entonces me convierto en un irresponsable cuando no me preocupo en ello. Digamos que cuando la ignorancia es invencible, aquí está el otro caso. Entonces hay el caso en que definitivamente no se puede, o sea, es un estado en que yo estoy ya tan invadido en el mundo del pecado, en el mundo del mal, o que inconscientemente, digamos, bajo el efecto de la droga o del alcohol, no sé, entonces ahí ya existe no hay una responsabilidad, aunque el hecho de que se haya metido a tomar un trago, sabía que podía tener, pero hay veces que, por ejemplo, una ignorancia invencible es, por ejemplo, un indígena que no se ha podido formar en la ley, digamos, tiene en su corazón la ley divina, pero no se ha podido formar de una forma mejor. Entonces comete un acto de pronto que un sacrificio al Dios, y entonces matan a una criatura, a un ser humano. Entonces hay un mal, está hecho el mal, y no deja de ser mal, pero él no tiene ninguna responsabilidad, porque la cultura, el entorno que él tiene, lo libran de esa responsabilidad. En ese caso no es culpable. Por eso es que dice que en el catecismo dice la iglesia que no hay salvación fuera de la Santa Madre Iglesia Católica, pero da digamos una excepción, excepto en los casos en que, digamos, esa persona no le ha llegado el evangelio. Ese podría ser una excepción para la ignorancia invencible. Entonces no solamente hay salvación dentro de la iglesia, sino cuando a una persona de pronto no le ha llegado la instrucción o la enseñanza de la iglesia, el Espíritu Santo, todo esto de la palabra de Dios, todo esto todavía no lo tiene, porque la persona está, digamos, en un ambiente totalmente ajeno a lo que es la fe, a la religión. Bueno, finalmente digamos que la caridad procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Esto lo dice la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Recordemos, la caridad procede de un corazón limpio. Entonces, recordemos la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón. Entonces, primer consejo, tratar de limpiar nuestro corazón. De una conciencia recta. Entonces, segundo consejo, tratar de rectificar nuestra conciencia en base a la formación.
Y tercero, el más importante, de una fe sincera. Entonces fe sabemos que es creer en Dios, ¿cierto? Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su iglesia. Tenemos que estar bien aferrados a nuestra fe, y estando aferrados, pues la misma fe es la que nos va fortaleciendo y nos va llevando al amor, que es el juicio recto, el amor, y en una esperanza que es el encuentro con Dios. Pues finalmente quise colocar aquí esta fórmula del B, la V, la B y la B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una cosa es verdadera, buena, la primera B larga, buena, y bella, es un criterio de elección bueno. Digamos que si por ejemplo en una denominación protestante o en otra religión hay cosas que sean verdaderas, buenas y bellas, la iglesia las toma como valiosas, y eso es lo que nos mantiene unidos. Así para cualquier acto que vayamos a hacer nosotros, donde veamos que hay algo que es verdadero, que es bueno y bello, pues podemos elegirlo sin temor a equivocarnos. Entonces son tres palabritas, tres criterios para poder elegir bien, y saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, espero que esta breve catequesis les haya servido, especialmente para ayudar a formar a nuestros hijos, a los jóvenes, que es donde principalmente se forma nuestra conciencia, y el día de mañana, en la edad adulta, seamos los mejores hijos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.